¿Puede una enfermedad que se creía bajo control volver a cobrar vidas en pleno siglo XXI? ¿Qué consecuencias trae la disminución de las coberturas de vacunación frente a enfermedades altamente contagiosas como el sarampión? ¿Qué lecciones debemos aprender como sociedad cuando una infección prevenible termina en una muerte evitable? ¿Y qué rol juegan la desinformación, la falta de acceso a servicios de salud y las decisiones individuales en el resurgimiento de enfermedades infecciosas que pensábamos superadas? En este video hablaremos sobre la reciente confirmación de la primera muerte por sarampión registrada en el actual brote que afecta al estado de Chihuahua, en México. Analizaremos los antecedentes del caso, la evolución de la enfermedad, la respuesta de las autoridades sanitarias y las medidas urgentes que se deben adoptar para evitar más pérdidas humanas. El secretario de Salud de Chihuahua, Gilberto Baeza Mendoza, confirmó que un hombre de 31 años, que no había sido vacunado contra el sarampión, falleció tras desarrollar complicaciones graves relacionadas con esta enfermedad. El paciente tenía antecedentes de diabetes mal controlada y, según reportes oficiales, acudió tarde a recibir atención médica, lo que empeoró su estado clínico. Fue atendido en un hospital privado, pero lamentablemente no logró superar el cuadro infeccioso. Este caso marca la primera muerte confirmada por sarampión en el brote actual que atraviesa el estado de Chihuahua y que ha generado una creciente preocupación entre autoridades de salud pública y la población. A pesar de tratarse de una enfermedad prevenible mediante vacunación, la situación evidencia que persisten importantes brechas en cobertura inmunológica y en la conciencia ciudadana sobre la importancia de acudir oportunamente a los servicios médicos. Hasta el último corte del 4 de abril del presente año, Chihuahua ha registrado 121 casos confirmados de sarampión. De estos, 86 corresponden al municipio de Cuauhtémoc, 14 a la capital del estado, 12 a Ciudad Juárez, incluyendo un residente de los Estados Unidos de América, 8 al municipio de Gómez Farías y 1 a Nuevo Casas Grandes. Las cifras, aunque contenidas en relación con brotes anteriores, revelan una dispersión geográfica preocupante y la posibilidad de nuevas cadenas de contagio. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el sarampión es una de las enfermedades virales más contagiosas del mundo. Puede transmitirse a través de pequeñas gotas que se expulsan al hablar, toser o estornudar, y permanecer suspendidas en el aire por varias horas. Cualquier persona que no esté inmunizada tiene un alto riesgo de contraer el virus si se expone a un entorno contaminado. Los síntomas del sarampión suelen aparecer entre 8 y 12 días después de la exposición e incluyen fiebre alta, secreción nasal, enrojecimiento ocular, manchas blancas en la mucosa bucal y un exantema que comienza en la cara y cuello para luego extenderse al resto del cuerpo. Aunque muchas personas se recuperan sin mayores complicaciones, el sarampión puede derivar en neumonía, encefalitis, diarrea grave, infecciones del oído e incluso ceguera o muerte, especialmente en personas inmunodeprimidas o con enfermedades crónicas, como fue el caso del paciente fallecido. El tratamiento para el sarampión es principalmente sintomático. No existe una cura antiviral específica. Los pacientes reciben cuidados de soporte que incluyen hidratación, control de fiebre, reposo y atención a posibles complicaciones. En casos graves es indispensable la hospitalización y el manejo especializado, particularmente en pacientes con condiciones médicas preexistentes. La prevención sigue siendo la herramienta más eficaz para enfrentar esta enfermedad. La vacuna triple viral que protege contra el sarampión, la rubéola y las paperas está incluida en el esquema básico de vacunación infantil en México. También se dispone de la vacuna doble viral para adolescentes y adultos que no cuenten con antecedentes vacunales comprobables. El Instituto Mexicano del Seguro Social ha informado que las vacunas están disponibles en sus clínicas de medicina familiar y pueden ser solicitadas con la cartilla de vacunación. No obstante, las autoridades han hecho un llamado especial para que las personas verifiquen su estatus de vacunación, especialmente si pertenecen a grupos de riesgo o si residen en zonas con brotes activos. Una recomendación importante es que las mujeres embarazadas no deben recibir esta vacuna durante el primer trimestre de gestación, por lo cual se insiste en la prevención mediante inmunización antes del embarazo. Además, si una persona ya tuvo sarampión durante la infancia o adolescencia, se considera que tiene inmunidad y no requiere nueva vacunación. El caso del fallecido en Chihuahua debe ser interpretado como una señal de alerta. A pesar de los avances en cobertura vacunal en décadas pasadas,
La pandemia de COVID-19, los movimientos antivacunas y la saturación de los sistemas de salud han generado retrasos y desconfianza en la vacunación. Este fenómeno ha dejado a comunidades enteras vulnerables ante enfermedades que antes estaban prácticamente controladas. Es responsabilidad de todos revertir esta situación. Las instituciones deben fortalecer las campañas de vacunación, asegurar el abasto y distribución eficiente de biológicos y mejorar la comunicación de riesgo. La ciudadanía, por su parte, debe recuperar la confianza en la ciencia, acudir a los centros de salud y exigir el cumplimiento del calendario de vacunación infantil y adulto. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir un tema importante en relación a la confirmación del primer fallecimiento por sarampión en México, durante el actual brote que afecta especialmente al estado de Chihuahua. Este lamentable suceso involucra a un hombre de 31 años con diabetes mal controlada, que no contaba con vacunación contra el virus y que además acudió tardíamente a los servicios médicos. Su muerte, aunque evitable, expone la fragilidad de nuestras estrategias de prevención cuando fallan tanto el acceso como la conciencia sanitaria. La enfermedad, altamente contagiosa y potencialmente mortal, sigue siendo una amenaza latente en contextos de baja cobertura vacunal. Por ello, reforzar la vacunación y la atención oportuna debe ser una prioridad nacional. La vacuna está disponible, es segura y gratuita. No hay excusas para no protegernos. Hoy más que nunca, prevenir es un deber colectivo. Informarnos, vacunarnos y actuar con responsabilidad es la única forma de evitar nuevas muertes por enfermedades prevenibles como el sarampión. Si esta información le resultó útil, no olvide darle un me gusta al video y sobre todo compartamos la información. No olvide suscribirse al canal si todavía no lo ha hecho y lo más importante, activar la campanita de notificaciones para que usted tenga conocimiento de los próximos videos que estaremos publicando. Es importante que si quiere ser usted miembro del canal, puede hacerse miembro a través del botón unirse que se encuentra en la parte inferior y de esta manera acceder a los beneficios que estarían ofreciendo las membresías del canal. Los invitamos a que puedan ampliar la información en cuanto a temas de salud a través de los libros que hemos escrito como son Cáncer, el enemigo oculto, COVID-19, la pandemia por coronavirus y nuestro último libro, Medicina 5.0, el poder de la inteligencia artificial en el diagnóstico precoz. Si usted desea que evaluemos su caso o requiere una consulta médica, hemos establecido las videoconsultas. Puede comunicarse al número de WhatsApp más 51 996 831 867 para poder coordinar una cita. No olviden compartir la información y sobre todo nos veremos en un próximo video. Saludos.